Estaba sentado en mi escritorio, con el cuello rígido por horas de mirar hojas de cálculo, correos electrónicos e informes interminables que parecían multiplicarse sin importar lo rápido que trabajara. Sonó el teléfono y, sin mirar la pantalla, supe quién era. Julie. Había estado llamando mucho últimamente, generalmente cuando ya estaba sepultado bajo una pila de trabajo que no me dejaba ni un minuto para respirar. Esta vez, sin embargo, no podía ignorarla. Los últimos días habían sido un torbellino de una crisis tras otra en el trabajo, y algo me decía que esto no iba a ser diferente. Javier comenzó, con voz cortante, como siempre que estaba molesta. Necesito que te encargues de algo. Es sobre los niños. Me recliné en mi silla, frotándome la cara. Julia, estoy en una reunión. ¿Podemos hablar más tarde? No, no puede esperar. Tienes que ocuparte de esto, Javier. Las calificaciones de nuestro hijo están bajando, y no sé qué estás haciendo, pero más te vale que lo arregles. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Aunque sabía que no intentaba herirme, no tenía idea de cómo había sido mi día. Como mi jefe, Esteban, me estaba presionando con las métricas de rendimiento, como todo estaba en juego, o que apenas podía mantener los ojos abiertos, y mucho menos lidiar con el boletín de notas de un adolescente. Estallé, más por frustración que por otra cosa. No puedo hacerlo todo, Julia. Estoy tratando de conservar mi trabajo. Estoy tratando de mantener nuestra casa en funcionamiento, y tú solo sigues añadiendo más carga. No lo entiendes. No puedo arreglarlo todo por ti. Hubo silencio al otro lado de la línea. Me arrepentí de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Cuando volvió a hablar, su voz era más fría de lo que nunca la había oído. Bien. Haz lo que quieras. Yo me encargaré, como siempre. Quizás algún día pongas en orden tus prioridades. La línea se cortó. Me quedé sentado, sintiendo cómo el peso de sus palabras me hundía, ahogándome. Había fracasado en el trabajo, en casa, como esposo, como padre. No era ni mediodía y ya sentía que estaba siendo aplastado bajo el peso de todo. El resto del día se arrastró, la pila de trabajo se hizo más alta, la presión aumentó. Cuando Esteban me llamó a su oficina más tarde, supe lo que venía. Lo había estado esperando, temiéndolo. Javier comenzó, sus ojos apenas encontrándose con los míos. Estamos reestructurando. Tu puesto está en riesgo. Se me revolvió el estómago. Las palabras golpearon como un puñetazo en las entrañas. Pero lo que realmente dolió fue la forma en que Esteban lo dijo. Sin verdadera empatía, sin reconocimiento del trabajo que había hecho. Puros negocios, fríamente. Gracias por el aviso, murmuré, levantándome para irme. No podía soportarlo más. Mis manos temblaban mientras recogía mis cosas, mi mente acelerada con 1000 pensamientos, ninguno de ellos claro. Salí de esa oficina sintiéndome como si fuera solo otro número para ellos, desechable. No estaba seguro de si me sentía más devastado o aliviado. Salí temprano de la oficina, pero cuando llegué al camino de entrada de casa, no me sentía mejor. Julia estaba en casa. Entré, y por primera vez en lo que parecieron siglos, todo estaba demasiado silencioso. No había niños corriendo, ni la televisión a todo volumen de fondo, solo silencio. Era sofocante. Julia estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos pulcramente cruzadas frente a ella, como si me estuviera esperando. Pude notar que algo andaba mal. Se me retorció el estómago, y el agotamiento del día me golpeó de repente como una tonelada de ladrillos. No tenía energía para lo que fuera que viniera, pero sabía que no saldría de esta conversación sin escuchar algo que lo cambiaría todo. Javier, tenemos que hablar, dijo, su voz baja, casi sin inflexiones. No me senté. Simplemente me quedé allí, apoyado contra el marco de la puerta. ¿Sobre qué? Sus ojos parpadearon y respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo. Sentí que mi pulso comenzaba a acelerarse. Fuera lo que fuera, sabía que no iba a ser bueno. He estado viendo a Gustavo, dijo en voz baja, como si fuera algo que pudiera ignorar sin más. La miré, paralizado. ¿Qué? Se me quebró la voz, y no pude evitarlo. Julia bajó la mirada, sus dedos jugueteando con el borde de la mesa.
No se suponía que llegara tan lejos, dijo en voz baja. Empezó como algo emocional, pero se volvió más complicado de lo que esperaba. Las palabras no tuvieron sentido al principio. Gustavo, mi mejor amigo. Confiaba en ese tipo. Nos conocíamos desde hacía 20 años. Apenas podía respirar, y mi cabeza daba vueltas, luchando por procesar lo que estaba diciendo. Has estado hablando con él a mis espaldas, dije, apenas en un susurro. Julia suspiró y levantó la vista, sus ojos llenos de algo que no era exactamente arrepentimiento. No quería herirte. Pero me sentía tan sola, Javier. Siempre estabas tan absorto en tu trabajo, y me decía a mí misma que mejoraría, pero no fue así. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien a quien le importara. Podía sentir el calor subiendo por mi pecho, la ira, la humillación. Así que elegiste a Gustavo, casi me reí, pero no tenía gracia. El tipo que se supone que es mi amigo, acudiste a él en busca de apoyo emocional. Su rostro se contrajo como si ella fuera la víctima aquí. Nunca estás cerca. Has estado ausente durante meses, no, años, ¿y esperas que yo simplemente lo acepte? He necesitado más que un simple sueldo, Javier. Necesitaba a alguien que pudiera verme, alguien que me escuchara. Sentí que iba a explotar. Así que esa es tu excusa. No podías venir a mí. Tuviste que ir a mis espaldas y hablar con él. Quería golpear algo, cualquier cosa. Pero no podía moverme. Estaba paralizado por la rabia y la confusión. Ella desvió la mirada. Ya no sabía cómo hablar contigo. Sentía que me estaba ahogando. Y Gustavo, él escuchaba. Estuvo allí cuando lo necesité. Me hizo sentir que importaba. Di un paso atrás, la realidad de todo asentándose como un peso frío en mi estómago. Has estado planeando esto por un tiempo, ¿verdad?, pregunté, mi voz apenas un susurro ahora. Julia no respondió de inmediato, pero su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. La forma en que sus ojos evitaban los míos. La forma en que se comportaba, como si supiera que esta conversación llevaba a un punto final. Lo he estado pensando durante mucho tiempo, Javier. He terminado. Ya he empacado mis cosas. Me voy. La habitación dio un vuelco y de repente me sentí mareado. Esto no podía estar pasando. No ahora. No cuando todo ya se estaba desmoronando. ¿Te vas? ¿Así sin más? Necesito seguir adelante, Javier dijo, levantándose lentamente, con la mirada dura. Me llevo a los niños a casa de mi madre en San Pedro durante el fin de semana. No quieren verte ahora mismo. Quizás nos dé algo de espacio. Las palabras me golpearon como un mazo. Ni siquiera pude responder de inmediato. Me quedé allí, atónito, mientras ella pasaba a mi lado, agarrando una bolsa de la encimera. Julia, no dije, la desesperación filtrándose en mi voz. No hagas esto. Podemos. Pero ella ya estaba saliendo por la puerta, y no pude detenerla. Se detuvo solo por un segundo en el umbral y se giró para mirarme, con una expresión fría. He tomado una decisión, Javier. Se acabó. Y con eso, se fue. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, dejándome solo en una casa que de repente se sentía como una prisión. Mis rodillas cedieron y me desplomé en la silla de la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. No tenía idea de qué hacer ahora. Mi vida entera se estaba desmoronando más rápido de lo que podía seguir. Gustavo, Julia, los niños. No me quedaba nada a lo que aferrarme. Pero entonces algo parpadeó dentro de mí. Una pequeña chispa que atravesó la neblina de dolor e ira. Tenía que salir. Tenía que dejar esto atrás. Todo tenía que cambiar, porque si no empezaba a tomar decisiones por mí mismo, nadie más lo haría. No podía soportar estar más en esa casa. Julia se había ido. Los niños estaban con ella. Y el silencio era sofocante. Necesitaba hacer algo. Necesitaba ver a Gustavo. No era solo un amigo. Era mi mejor amigo. El tipo que siempre me había cubierto las espaldas. El tipo en quien confiaba más que en nadie. Tenía que mirarlo a los ojos y preguntarle por qué.
Lo encontré en una cantina en las afueras de la ciudad, donde las luces de neón parpadeaban como un mal presagio. Gustavo estaba sentado en un reservado de la esquina, bebiendo una cerveza, con aspecto de no haber visto el sol en días. Sus ojos se alzaron cuando entré, y por una fracción de segundo, creí ver un destello de culpa. Fue suficiente para hacerme estallar. Caminé directamente a su mesa, con el corazón latiéndome en el pecho. Tú, dije, con la voz tensa. Tenemos que hablar. Me miró, tratando de mantener la calma, pero vi el nerviosismo en sus ojos. Probablemente sabía lo que venía. Javier. Hola, compadre, dijo, forzando una sonrisa. ¿Qué pasa? No me senté. No lo necesitaba. Ya estaba demasiado cerca de él, incomodándolo, y quería que lo sintiera. ¿Qué diablos está pasando, Gustavo? Has estado viendo a mi esposa a mis espaldas. Gustavo se movió en su asiento, pareciendo un ciervo deslumbrado por los faros. Se pasó una mano por el pelo, con el rostro sonrojado. No es lo que piensas, compadre, dijo, su voz un poco demasiado a la defensiva. Julia, ella vino a mí primero. Estaba pasando por mucho, ya sabes. Solo intentaba estar ahí para ella. Sabes que nunca intentaría traicionarte. Sentí que la habitación se me venía encima. Ella vino a ti primero. ¿Hablas en serio? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Crees que eso lo hace mejor? ¿Que acudió a ti en busca de consuelo y tú simplemente dejaste que sucediera? Gustavo se movió de nuevo, incómodo. Mira, no fue así. Fue solo emocional, ya sabes. No lo planeamos. Simplemente sucedió. Apreté el puño con tanta fuerza que mis nudillos crujieron. Dejaste que sucediera, Gustavo. Sabías lo que estabas haciendo, y me has estado mintiendo todo este tiempo. Se supone que tú eres el que me cubre las espaldas. Gustavo no tuvo una respuesta para eso. Simplemente bajó la vista a su cerveza, claramente incómodo. Lo siento, Javier, murmuró. Nunca quise herirte, compadre. No quería que esto estallara así. Ahora temblaba de ira, pero no era solo ira. Era traición, humillación, confusión. Este no era el Gustavo que conocía. Quería gritarle, pero no lo hice. En cambio, me incliné, con la voz baja y fría. Lo siento no arregla esto. ¿Por qué? Cruzaste la línea con mi esposa, Gustavo. ¿Y para qué? ¿Porque estabas sola? No podías ser simplemente un amigo para mí. Tuviste que hacer esto a mis espaldas. Gustavo hizo una mueca ante eso, y pude verlo retorcerse. No es como si estuvieras ahí para ella, Javier. Necesitaba a alguien con quien hablar. Siempre estabas trabajando. No la escuchabas. Nunca estabas cerca, compadre. ¿Ella? Lo interrumpí, mi voz cortante. Simplemente Gustavo. No vas a darle la vuelta a esto para culparme a mí. No vas a convertirme en el malo aquí. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Y ahora mira lo que nos ha costado a ambos. Gustavo abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero no lo dejé. No lo entiendes, ¿verdad?, pregunté, más para mí que para él. Esto no es sobre un pequeño error. Esto es sobre todo. Me apuñalaste por la espalda, y nunca volveré a confiar en ti. Tú y Julia, ambos estáis muertos para mí. Se puso de pie, con el rostro suplicante, pero no me importó. Javier, por favor, compadre. No tiremos por la borda años de amistad por esto. Podemos superarlo. Hemos pasado por cosas peores, ¿verdad? Yo también me levanté, con los puños apretados a los costados, el impulso de golpearlo casi abrumador. No, he terminado con esto. He terminado contigo, Gustavo. Ya no eres mi amigo. El rostro de Gustavo se hundió, y parecía que quería decir algo más, pero no le di la oportunidad. Me di la vuelta y me alejé, con el corazón latiéndome en los oídos. El viaje a casa fue borroso. Seguía viendo la cara de Julia, la cara de Gustavo. Seguía escuchando sus palabras resonando en mi cabeza. Había sido un tonto.
Había confiado en ambos. Y ahora todo estaba destrozado. Pensé en mi vida, en lo que me había traído hasta aquí. Mi carrera, mi matrimonio, mi supuesta amistad. Todo había sido una mentira, y yo había permitido que sucediera. Pero ahora, se había acabado. Tenía que acabarse. No podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo el tapete de todos. Entré en la oficina a la mañana siguiente, con el peso de todo todavía sobre mí. Pero algo dentro de mí había cambiado. Había pasado la noche rumiando todo, Julia, Gustavo, el desastre de mi vida. Y el pensamiento seguía persiguiéndome, ¿por qué estoy dejando que esta gente me haga esto? Fue como si un interruptor se hubiera activado. Estaba harto de que me pisotearan. Esteban me llamó a su oficina poco después de que llegué. En el momento en que crucé la puerta, pude sentir el tono condescendiente en el aire antes de que siquiera dijera una palabra. Estaba sentado detrás de su escritorio, mirando unos papeles como si yo fuera solo otro asunto que resolver. Javier, toma asiento, dijo Esteban, apenas levantando la vista. Ya ni siquiera se esforzaba por ser amable. Todo era negocios ahora, como si yo fuera solo un problema que resolver. Me senté, sin molestarme en ocultar la frustración que todavía hervía dentro de mí. Sabía que esta no iba a ser una conversación sobre mis logros. Se trataba de que mi trabajo estaba en juego. Mira, Javier, comenzó Esteban, finalmente encontrando mis ojos. Tu rendimiento ha sido deficiente. La empresa se está reestructurando y vamos a tener que tomar algunas decisiones difíciles. Me temo que tu puesto ya no es tan seguro como antes. Sentí que el corazón se me caía al estómago, pero no dejé que se notara. Había escuchado esto antes, y no iba a suplicar ni a rogar. No esta vez. No más. Esteban, dije, mi voz tranquila pero más afilada de lo que pretendía. He estado aquí desde que esta empresa era la mitad de grande de lo que es ahora. He liderado a mi equipo a través de cada desafío y hemos hecho crecer este departamento. Cumplimos objetivos, entregamos resultados. No puedes sentarte ahí y decirme que no soy valioso ahora solo porque estás buscando un chivo expiatorio fácil. Sus ojos se entrecerraron como si no esperara que yo respondiera. Se movió en su silla, claramente incómodo con el tono que estaba usando. Estás siendo emocional, dijo con desdén. El tipo de tono que siempre me hacía sentir pequeño, como si fuera un subordinado. Me incliné hacia adelante, apoyando las palmas de las manos en el escritorio, obligándolo a mirarme. No, Esteban, estoy siendo honesto. Eres tú el que no ha estado cerca para ver el trabajo que hemos hecho. Has estado demasiado ocupado tratando de cubrirte el culo, y ahora estás tratando de echarme la culpa de tus fracasos. Hablemos de tu liderazgo por un segundo. Hablemos de la falta de dirección que le has estado dando a esta empresa durante el último año. Su rostro enrojeció y abrió la boca para discutir, pero no había terminado. Ni de cerca. Has estado tomando decisiones a trompicones, y mientras yo he tenido que limpiar tu desastre, me he asegurado de que mi departamento siga rindiendo. No estoy pidiendo tu agradecimiento, pero no puedes socavarme porque sientes la presión de arriba. La habitación estaba cargada de tensión. Esteban estaba claramente desconcertado, no estaba seguro de cómo manejar que me defendiera así. Abrió la boca, pero lo interrumpí. No voy a rogar por mi trabajo, Esteban, dije, cada palabra calculada y deliberada. Pero si quieres mantenerme, me ofrecerás algo por lo que valga la pena quedarse. Una buena liquidación, por ejemplo. Estoy harto de este ambiente tóxico. Si quieres que me quede, necesitaré más que promesas. La mandíbula de Esteban se tensó, sus ojos se desviaron hacia los papeles en su escritorio como si buscara una salida. Javier, no puedo tomar ese tipo de decisión en el momento. Tendremos que... No interrumpí. Tomarás una decisión ahora mismo. O valoras lo que he contribuido o no lo haces. Si no lo haces, me iré y podrás intentar arreglar este desastre sin mí. Pero si me quedo, no será como tu plan de respaldo. Será bajo mis términos. Esteban parpadeó, sorprendido por mi confianza, y pude darme cuenta de que lo había desequilibrado. Por un momento, se quedó sentado mirándome como si no pudiera decidir qué hacer conmigo. Te haré una oferta, dijo finalmente Esteban, su voz más baja,
menos segura. Pero Javier, esta es tu última oportunidad. No respondí de inmediato. No lo necesitaba. Me levanté lentamente, sintiendo una calma que no había sentido en semanas. Ya no puedes asustarme, Esteban. He terminado con esto. Tendrás una respuesta mía muy pronto. Salí de esa oficina con la cabeza en alto. Por primera vez en mucho tiempo, me había sentido en control de mi propio destino. Al salir del edificio, me di cuenta de algo. Algo que me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa en días. No necesito este trabajo. Claro, el sueldo era bueno, pero había otras oportunidades ahí fuera. Demonios, podría dar un paso atrás y construir algo para mí. Ya no tenía que ser así. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, tenía opciones. No estaba atrapado. Y ese pensamiento, darme cuenta de que podía alejarme de todo esto, se sintió como si me quitaran un peso de encima. Encontré un pequeño apartamento en la zona Cumbres. Nada lujoso, pero suficiente para que yo respirara. Las paredes estaban desnudas y el lugar olía a aire viciado, pero era mío. Por primera vez en años, no solo estaba aguantando. Estaba haciendo un cambio. Pasé los primeros días desempacando, tratando de instalarme. Pero todo el tiempo, sentí esta extraña sensación de libertad. No más fingir, no más tratar de cumplir las expectativas de todos. Podía hacer lo que quisiera cuando quisiera. Y esa idea era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Comencé a hacer ejercicio de nuevo, algo que había abandonado hacía mucho tiempo. Me uní a un gimnasio local y me obligué a despertarme temprano todos los días para entrenar. Las primeras mañanas, sentí que mi cuerpo se rebelaba, dolorido y perezoso. Pero seguí adelante, un paso a la vez. Dejé de comprar comida rápida o pedir comida para llevar todas las noches, y en su lugar cocinaba comidas sencillas. Nada lujoso, solo lo suficiente para cuidarme. No me di cuenta de cuánto había descuidado mi salud hasta que comencé a sentirme mejor, más fuerte, el tipo de fuerza que iba más allá de la fuerza física. Era como si estuviera empezando a reconstruirme desde adentro hacia afuera. Una noche, me encontré con Miguel y Carlos, dos viejos amigos de la preparatoria. No habíamos salido en años, principalmente por el trabajo, la familia, todas las excusas habituales. Pero se alegraron de verme. Tomamos unas cervezas en la misma cantina donde me había enfrentado a Gustavo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí como yo mismo de nuevo. «Compadre, te ves diferente», dijo Miguel, mirándome de arriba abajo. ¿Estás bien? Asentí. Sí, solo tomando las cosas un día a la vez. Carlos sonrió. ¿Un día a la vez? Eso es lo que me gusta escuchar. ¿Has ido a pescar últimamente? La pregunta me tomó por sorpresa. No había ido a pescar en años, pero algo al respecto se sentía bien. No lo he hecho, pero creo que empezaré de nuevo. Hablamos durante horas, poniéndonos al día con viejos recuerdos, haciendo planes para el fin de semana. Era el tipo de noche que no había tenido en una eternidad. El tipo de noche en la que sentí que era parte de algo, no solo siguiendo la corriente. El siguiente fin de semana, agarré mi equipo y me dirigí a la presa de la Boca. La quietud era terapéutica. La forma en que el agua lamía la orilla, el sonido del viento susurrando entre los árboles. No me había dado cuenta de cuánto lo había extrañado, de cuánto lo necesitaba. Pasé horas allí, solo yo y el agua. Fue pacífico, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente me estaba encontrando a mí mismo de nuevo. También me aseguré de llamar a mis hijos. Sabía que estaban heridos, confundidos y enojados, y no podía culparlos. Pero no iba a renunciar a ellos. Sabía que tenía que mostrarles que seguía siendo su padre, que todavía estaba aquí, incluso si las cosas habían cambiado. Al principio, estaban distantes, reacios a hablar. Pero después de unas cuantas llamadas más, unas cuantas visitas más, comenzaron a abrirse. No los presioné, solo dejé que vieran que lo estaba intentando, que estaba ahí para ellos, sin importar lo que hubiera pasado entre su madre y yo. Sabía que no sería fácil, pero no iba a alejarme de ellos. Entonces, una tarde, sonó el teléfono. No lo esperaba, pero vi el nombre de Julia en la pantalla.
Mi estómago se retorció por un momento, pero respondí. Javier dijo, su voz suave. He estado pensando. Quizás deberíamos intentarlo de nuevo. Quizás podamos arreglar las cosas. Sé que las cosas se complicaron, pero estoy lista para hacerlo bien. Miré el teléfono durante un largo momento, con el corazón latiéndome en el pecho. Podía sentir el peso de todo por lo que me había hecho pasar, la traición, las mentiras, y me di cuenta en ese momento de que no la necesitaba. Ya no necesitaba nada de eso. Respiré hondo antes de responder. Julia, he seguido adelante. No soy quien era cuando nos casamos. No voy a volver a eso. Su silencio al otro lado fue pesado, y casi pude oír la decepción en su aliento. Pero Javier, no. La interrumpí, mi voz firme. He terminado. Esto se acabó. Tomaste tu decisión, y no voy a seguir dejando que me arrastres de nuevo a tu desastre. Colgué antes de que pudiera decir algo más, con el pecho apretado, pero la mente clara. Había recuperado el control de mi vida, y no iba a permitir que nadie ni nada me lo quitara. Unas semanas más tarde, después de entrevistas y largas noches de planificación, el primer día en la nueva empresa se sintió como entrar en lo desconocido, pero de la mejor manera posible. Cuando firmé la carta de oferta, no solo estaba aceptando un trabajo. Estaba tomando las riendas de mi vida. El puesto de liderazgo que me ofrecieron me quedaba perfecto. Necesitaban a alguien que tomara el control, alguien que pudiera ver el panorama general. Y eso es exactamente lo que podía hacer. Ya no era solo un engranaje en una máquina. Yo llevaba el timón. La oficina era elegante, moderna, todo lo que pensaba que quería. Espaciosa, luminosa, con una vista que me hacía sentir que tenía un lugar real en el mundo. Me quedé junto a la ventana por un momento, mirando la ciudad de Monterrey, asimilándolo todo. Había una sensación de orgullo creciendo en mi pecho. Pero no se trataba solo del ascenso. Se trataba de lo que este momento representaba. Cuando entré en mi nueva oficina en Valle Oriente, el espacio se sintió como si me perteneciera. El escritorio estaba limpio, la silla era cómoda, pero fue la libertad que sentí lo que realmente me impactó. No entraba en este lugar con ningún peso sobre mis hombros. Las expectativas de nadie pendían sobre mí. Los fracasos de nadie, los juicios de nadie. Estaba aquí por mi propio mérito. Me senté detrás del escritorio, tamborileando los dedos sobre la madera, sintiendo la superficie fría bajo mis palmas. Pensé en el antiguo trabajo, el que había estado a punto de perder. Pensé en Esteban, en las noches tardías, el estrés, el constante cuestionamiento de todo lo que hacía. Pero nada de eso importaba ya. Había hecho el trabajo. Me había ganado mi lugar aquí. Por primera vez en mucho tiempo, no intentaba demostrarle nada a nadie. Ni a Julia, ni a Gustavo, ni a nadie de la antigua empresa. No intentaba arreglar las cosas o hacerlas bien para personas que no me apreciaban. Estaba haciendo esto por mí. Era curioso, en realidad. La mejor venganza no fue lo que les hice a Julia o a Gustavo. No se trataba de demostrarles que estaban equivocados o demostrarles que podía seguir adelante. La mejor venganza fue lo que hice por mí mismo. Había encontrado mi propia fuerza, mi propio camino hacia adelante, y nadie podía quitármelo. Sonreí para mis adentros, el peso que me había oprimido durante años finalmente se había ido. Ya no tenía miedo. No me preocupaba la aprobación de nadie más. Solo era yo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. El futuro se sentía completamente abierto, y estaba listo para enfrentarlo. Viniera lo que viniera, sabía que estaba preparado. Este nuevo capítulo era mío, y no tenía ninguna intención de dejar que nadie lo reescribiera.